Desde nuestra comisión creemos en el rigor de nuestros puntos de vista que nunca dejan de tener un compromiso con el padecimiento humano y social. Queremos agradecer a la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Río Negro y particularmente a su director, doctor Germán Guaresti, quien generosamente nos ha facilitado este medio para la realización de este encuentro. Agradecemos también de manera especial a los profesionales que hoy disertarán: licenciada Mónica Vaccaro, licenciada María Beatriz Müller, licenciada Cecilia López, doctor Carlos Rosansky, de cuyas trayectorias y experticia en la temática tenemos conocimiento y las que garantizan la riqueza de lo que aquí se compartirá. Las presentaciones pertinentes a cada uno de ellos será explicitado al momento de su exposición. Agradecemos también la presencia de cada uno y cada una de ustedes como asistentes. Entendemos que a lo largo de las exposiciones van a ir surgiendo algunos interrogantes. En este sentido, lo que vamos a hacer es invitarles a escribir sus preguntas en el chat, las que van a ser recogidas luego para transmitirlas en este espacio a quien corresponda. Estas preguntas deberán estar referidas exclusivamente a los temas que nos convocan. Finalmente, este encuentro está grabado y luego el video resultante será subido a la página del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Zona Andina. Bueno, habiendo hecho la presentación y delimitado el encuadre, le vamos a dar entonces la bienvenida a Mónica Vaccaro, licenciada en Psicología, trabajadora de la salud mental y activista de derechos humanos con perspectiva de género. Bueno, buenos días, un gusto muy grande estar acá, estar en ese sur tan querido. Celebro muchísimo la convocatoria, la propuesta de las compañeras, colegas, porque, bueno, considerando que un modo de construir colectivamente es abrir estos espacios. Veo que hay un auditorio numeroso, federal, lo cual es muy interesante para, bueno, poder de alguna manera compartir esta propuesta, ¿sí? Dado que hay especialistas en la temática, yo voy a enmarcar, digamos, voy a traer un marco político, ¿no es cierto?, de esta situación, historizando un poco, bueno, lo que ha ocurrido en todo este transcurso, de dónde partimos, a dónde llegamos y qué, bueno, qué construcción podemos hacer para generar ese antídoto que decía Carlos recién que aún no hemos encontrado, ¿no? En este tiempo de incertezas, creo que una sola certeza tenemos, y que es a partir de la salida y de la construcción colectiva, donde podemos encontrarnos para traer otras propuestas, nuevas oportunidades, y ver cómo podemos salir, ¿no?, de esta encerrona en que nos encontramos las personas que abordamos las temáticas de géneros y diversidad, niñeces y adolescencias, en particular las trabajadoras de salud mental, psicólogas, ¿no? Veo que hay profesionales de otras disciplinas a quienes también invito a historizar, ¿no es cierto?, en sus marcos de los colectivos profesionales, a ver si encontramos algunas coincidencias y de pronto por qué, bueno, estos permanentes ataques, agresiones que decía Carlos hace un rato, nos aparecen. Yo querría hacer algo de recorrido, porque bueno, con la concepción que historizar nos permite construir memoria colectiva, y poner en contexto la realidad de nuestro colectivo PSI, el cual está representado por un 86% de mujeres, ¿no? Esto responde a una encuesta de 2021, y percibimos honorarios en un 16% en relación a nuestros colegas varones, ¿no?
Esto porque justamente se nos suman otras tareas, que son las tareas de cuidado en otros ámbitos, y entonces quedamos como en una cuestión de desigualdad en relación a las oportunidades, ¿no? También los techos de cristal se dan en nuestras profesiones. Hay un hecho particular que ocurrió hace un año, donde llevamos una propuesta a la federación que nos incluye o que nos representa a nivel nacional, que fue la posibilidad de cambiar la denominación, ¿sí? Nuestra federación, con muchos años de funcionamiento, se llamaba Federación de Psicólogos con O de Patriarcado. Llevamos la propuesta de pasar esa nominación a Federación de Psicólogas y Psicólogos. Ustedes me dirán, bueno, ahí queda, ¿no es cierto?, como un pendiente, que es el lenguaje más inclusivo. Esto fue consultado, fue militado, no fue fácil, porque bueno, dentro de los mismos colectivos tenemos instalada la cultura patriarcal, ¿sí? Entonces, justamente el nominarnos fue empezar a visibilizarnos, ¿no? Ahora a las psicólogas argentinas sí nos leen, que no es poco, dado que partimos de la consigna de lo que no se nombra no existe. Esto fue un puntapié para que el resto de los colegios y asociaciones profesionales que nos representan se empezaran a dar estos cambios de nominación. Eso ya es un ruido, ¿sí? Ustedes me van a preguntar, bueno, ¿por qué hacemos toda esta historización? Pero es para llegar a, bueno, este lugar donde nos encontramos y las dificultades que tenemos en lo cotidiano, ¿no es cierto? Tenemos que recordar que venimos de otra historia también, ¿no? Saliendo de, cuando se conforman los colegios y asociaciones profesionales, en todo el país y casi en la mayoría de las disciplinas, veníamos saliendo de la dictadura, ¿no? Porque nuestras leyes profesionales, particularmente la de el colegio al cual estoy matriculada, que es el de La Pampa, es del año 83, ¿sí? Entonces, bueno, salíamos de esas oscuridades sin tener muy en claro hacia dónde íbamos, pero también con la convicción que era hacia otro lado, no desde donde veníamos. Acá también hay otra historia, porque bueno, el 8 de agosto del año 78 fue secuestrada y desaparecida Beatriz Perocio. ¿Quién era Beatriz Perocio? Beatriz Perocio en ese momento era la presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, y también la presidenta de FEPRA, ¿sí? También hay en estos momentos, se dan otros grandes debates, por eso nuestro colectivo profesional tiene tantas psicólogas, psicólogos y psicólogos desaparecidos, ¿sí? Porque bueno, el impulso a pensar, ¿no? A desarrollar pensamiento crítico, y toda esa militancia tuvo consecuencias fatales en nuestro colectivo, que aún nos marca, y que es necesario recordar, visibilizar, traer, porque bueno, no todas conocemos esa historia, ¿no? Y en esta construcción de memoria colectiva creo que es un deber traerlo y que esa transmisión llegue para poder comprender y dar otros debates. También en esa época hubo un gran acontecimiento que tuvo que ver con un encuentro en Córdoba de estudiantes de psicología, trabajadores, donde a partir de ahí surge la celebración del 13 de octubre como Día de Psicólogos y Psicólogas. ¿Sí?
Y bueno, hay un documento muy interesante que si alguien quiere darle un repaso a eso está a disposición, que fue encontrado en San Luis y digitalizado por un colega del Chaco, Alejandro López. Y bueno, traigo este contexto porque es necesario, como decía antes, ver de dónde partimos, ¿no es cierto? De dónde venimos atravesados por esta y atravesadas por esta cultura patriarcal que no nos da respiro. Y creo que si miramos a otras profesiones también podemos observar que en la mayoría de las entidades se destaca en la nominación la O de patriarcado, ¿no? Nos quisieron durante mucho tiempo, de alguna manera, hacer creer que el masculino genérico es inclusivo, pero ya sabemos que no. Quien hemos transitado la historia laboral acompañando mujeres, niñas, niños, adolescentes, infancias trans, diversidades y sus familias en situación de vulnerabilidad, por razones de género sabemos de las dificultades y la historia de soledad vivida aún dentro de los mismos colectivos profesionales. En esos caminos fue necesario hacer trama, construir conocimiento. Tengo, como siempre traigo un ejemplo, ¿no? Comenzando a trabajar en aquellas épocas en lo que era servicios de psiquiatría, que después dieron en denominarse servicios de salud mental, recibíamos las mujeres con un supuesto síndrome confusional, acompañadas de señores, cuidadores, evidentemente, y con una colega empezamos a visibilizar que algo de esto no nos hacía muchísimo ruido. Una de las primeras intervenciones fue como, bueno, pedirle a los señores que se retiraran y ahí empezar a hacer un trabajo con las personas, ¿cierto? Con estas mujeres, y evidentemente ahí empezaron a salir todas estas cuestiones que tienen que ver con la violencia doméstica, que se llamaba en aquella época. Estoy hablando de antes de los 90, y no teníamos teoría, había que construir conocimiento. ¿Y de dónde nos nutrimos? De las teorías feministas, ¿no? De los movimientos que en ese momento empezaban como a hacer mucho ruido en nuestro país también, y nutrirnos desde ahí para poder construir conocimiento, ¿sí? Ponernos las gafas, estas gafas violetas, en ese momento, como para poder comprender, poder alojar. Formamos los primeros grupos, ¿sí? Que fueron los primeros grupos en la provincia, con mujeres, y eso, bueno, de alguna manera después se fue replicando, también con ciertas dificultades en algunos momentos, y no era fácil, no era fácil, con el modelo médico hegemónico encima, digo, que también ahí hay un tema, ¿no? En esos momentos éramos, durante el proceso de la dictadura, pasamos a ser auxiliares de la medicina, ¿no? Entonces también teníamos que salirnos de ahí y recuperar, bueno, espacios. Incorporamos las miradas violetas, con las gafas violetas, podemos sumar las miradas multicolores, pudiendo ampliar esas miradas enseñantes, alojando las historias en primera persona, con compromiso ético y social, ¿no? Y en esto traigo la consigna, lo personal es político, que creo que nos atraviesa, nos debe atravesar, y seguir construyendo a partir de ahí. Mirta, no sé cómo voy con el tiempo. Te faltan 5 minutos, te 5 quedan, minutos, no te bueno, voy a hacer bien, bien. reinterrumpir. Gracias. En este recorrido pensaba traer cómo estamos hoy, ¿sí? Hoy tenemos, son tiempos de marcos legales vigentes, ¿no es cierto? Debemos mencionar la ESI, la Ley de Protección Integral
de niñas, niños y adolescentes, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la ley de matrimonio igualitario, la ley de género, la ley nacional de salud mental, que me gustaría tener un tiempo para detenerme en algún otro conversatorio, la ley Micaela, la ley Brisa, la ley de IBE. Bueno, nos encontramos también con producciones teóricas, con la vuelta a la calle y las plazas de mujeres y diversidades. Considero que la pandemia puso en pausa y no fue favorable fue funcional al patriarcado, en todo caso, ese evento disruptivo, ¿no? Bueno, pero la contracara de esto es que se suman violencias de todo orden, crecen los femicidios, los transfemicidios, las violencias sexuales contra las infancias. Y entonces acá rápidamente quiero pasar al tercer punto, que sería como, bueno, esta propuesta, ¿no? Que apunta a la construcción de una salida colectiva entre las trampas del patriarcado, que acecha agazapado y cambiando de ropajes en forma constante, no da tregua y los gritos son urgentes. Considero que es tiempo de hablar de política de subjetividades, trayendo a Mabel Gurín, que aloje a esas subjetividades que quedan a la deriva en el mientras tanto de las denuncias, de la espera de los juicios, con amenazas permanentes, que también visibilice y proteja a las trabajadoras. ¿Cómo tejer tramas? Creo que con redes ya no alcanza. Tramas colectivas que acompañen con respeto y cuidado, por eso es indispensable hacer docencia hacia adentro de los propios colectivos interdisciplinarios, tal que la formación sea la condición para el abordaje a personas en situación de vulnerabilidad por razones de género. Abrir los debates y la interpelación. Si no nos incomodamos, no hay posibilidad de transformación y de construcción de teorías y prácticas. Conciliar prácticas con las demandas de los territorios, escuchar las voces de quienes sufren violencias. Sería al revés de como se viene haciendo en algunos ámbitos, donde se baja el supuesto saber transformándose en poder desigual y como otra forma de violencia. Interpelar a todas las academias de todas las disciplinas a la incorporación de sus currículas de contenidos transversales en claves de géneros y derechos humanos desde el inicio de las cursadas. Querría hacer mención a la propuesta de la reforma judicial feminista, y voy a mencionar algunos párrafos de este libro, que lo recomiendo, ¿sí? Que se llama Poder Judicial, la última trampa del patriarcado, debates feministas, del proyecto general, y la verdad, generar, y la verdad que es una joyita, ¿no? Allí se plantea la necesidad urgente de la implementación de nuevas prácticas feministas que logren la deconstrucción y transformen el poder judicial en un poder del Estado al servicio del pueblo, que reconozca y garantice la igualdad real de oportunidades, la justicia y el disfrute de una vida plena. Es necesario generar espacios de discusión plural donde se involucre y problematice al Poder Judicial. Pensar el acceso a la justicia en claves de cuidados versus clave de productividad. Repensar la integración, construir desde un lugar igualitario para obtener nuevas respuestas, la formación, el ingreso, y voy a cerrar con dos consideraciones, ¿no es cierto?, que creo que en estos últimos tiempos, ¿no?, se ha descansado sobre tener acceso a la ley Micaela, ¿no?, o cursarla, ya era suficiente. Y en realidad estamos todos desaprobados y tenemos que volver a retomar esos espacios, pero también implementada esa ley en cuanto a la formación de otra manera. Y quería cerrar con esta frase que escuchamos a menudo y que va, quiero de alguna manera tomar las banderas de los feminismos, ¿no? En esto de que el feminismo salva vidas. Y sí, de verdad, salva vidas, ¿no? Porque tener una ley de interrupción legal del embarazo permite que habilita a muchas mujeres a que salven sus vidas.
Si todas estas leyes que mencionamos tuvieran su verdadera implementación, también se salvarían muchas vidas. ¿Y por qué los feminismos? Porque fuimos las mujeres y las diversidades, las que salimos a las calles, las que levantamos las luchas de los pañuelos verdes, entre otras luchas durante muchísimo tiempo. Entonces, bueno, está comprobado que la construcción es colectiva, es entre todas y todos, todes, y Simón dice, bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias por el momento, por la escucha, por el respeto, y acá estamos, vigilantes, y seguiremos toda la vida. Muchas gracias, Mónica. Bueno, ahora le damos entonces la bienvenida y la palabra a María Beatriz Müller, licenciada en Psicología, docente y formadora de profesionales, fundadora y presidenta de Salud Activa, organización que desde 1990 se dedica al abordaje de las violencias, maltrato y el abuso sexual infantil, coautora de varios libros en relación a la temática. Bueno, muy buenos días a todas y a todos, y muchísimas gracias por este espacio y por la invitación, que me parece que era una especie de necesidad urgente tenerlo, ¿verdad? A partir de lo que viene ocurriendo en relación al backlash, que nos está golpeando cada vez más y de manera totalmente injusta, ¿no? Por la situación en la que estamos atravesando, que no nos deja trabajar en paz. Así que bueno, un placer encontrarnos acá. Vamos a trabajar, recién estaba escuchando todo lo que planteaba Mónica, me parece que es una introducción perfecta, porque desde ahí tenemos que empezar a pensar qué más tenemos que hacer, además de este trabajo que planteaba ella en relación al feminismo y a la reforma judicial. Creo que también tiene que haber una cuestión de toma de conciencia en todas las organizaciones, no solamente el Poder Judicial, porque acá estamos reunidos en un espacio que en algunas circunstancias no ha tenido esa mirada. Y el problema mayor que tenemos en la justicia es la falta de perspectiva de niñez, además de la perspectiva de género, y además de las diferencias de género. Me parece que las mujeres hemos quedado relegadas, pero los niños aún están relegados, los niños y las niñas, en esta mirada, digamos, judicial, donde no hay nada pensado para ellos, ¿no? Nada de lo que sea judicial está pensado para los niños y las niñas. Y en relación a lo que nos convoca hoy acá, creo que el trabajo con niñas, niños y adolescentes se ha convertido en un trabajo insalubre y de mucho riesgo y de mucha complicación, ¿verdad? Porque hay yo siempre digo que lo que nos está ocurriendo, Mónica hablaba del patriarcado, bueno, yo creo que estamos llega al hueso del patriarcado con el abordaje de estas problemáticas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con abuso sexual y violencia hacia niños, niñas y adolescentes tiene que ver justamente con lo que sostiene este patriarcado. Y bueno, estamos yendo, digamos, a la boca del lobo, nos estamos metiendo en la fundamentación del patriarcado, porque la dominación de los niños, las niñas, las adolescentes y las mujeres es lo que sostiene el patriarcado. Mientras empecemos a liberar esa dominación, es lo que nos va a hacer el cambio profundo social. Por eso es que se hace cada vez más difícil trabajar sobre estas temáticas. Yo creo que así estamos trabajando todo el tiempo en esto, tratando de encontrar salidas y alternativas para que esto cambie, lo cual es muy difícil porque, vuelvo a repetir, esto es el hueso, esto es la estructura de base del patriarcado. Venimos trabajando con Cecilia López, que está ahí también, en un montón de libros y de acciones para ver si podemos lograr construir, como decía hace un ratito Mónica, construir un camino, construir teoría, construir acompañamientos. Por eso hemos trabajado mucho sobre todo lo que tiene que ver con el diagnóstico y con la, digamos, evaluación
de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual contra las infancias. Y uno de los últimos textos que hicimos tiene, digamos, el eje está planteado en la forma de comunicar, en la comunicación, en los informes. Consideramos que, bueno, que el informe es una herramienta fundamental para decir y para mostrar lo que le pasa a los niños, niñas y adolescentes. Y el informe, si bien parece una tontera, no, bueno, es un informe finalmente, pero es lo que de alguna manera va a permitir estos cambios, ¿no? Hemos trabajado muchísimo trabajando en esta línea. Nuestro libro se llama Informes psicológicos en el abuso sexual contra la infancia. Acá está, es un libro bastante gordo, nos quedó re gordo, por la cantidad de material que hemos trabajado. Porque no solamente hemos planteado cómo hay que hacer un informe, sino también cómo no hay que hacer un informe, ¿no? Que esto es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Los informes mientras sigan los profesionales haciendo informes no vamos a cambiar. ¿Qué es el informe ni? El informe que dice no se puede ni afirmar ni negar la existencia del abuso. Lo habrán visto más de una vez las colegas esos, o los colegas esos informes así, que no dicen absolutamente nada, ¿sí? Son informes que relatan una situación y luego no llegan a ninguna conclusión, o a estas conclusiones ni afirmar ni negar. Con lo cual, el Poder Judicial también le resulta difícil poder hacer algo diferente con ese tipo de informes. Entonces no podemos echarle toda la culpa al Poder Judicial como el espacio en donde no se hace justicia o no se cumple con lo que hay que hacer. Porque si no le damos herramientas, tampoco se puede trabajar. El Poder Judicial también necesita herramientas para abordar estas problemáticas. Si no tenemos de dónde, porque un juez, un abogado, es eso, es un juez, un abogado, no puede diagnosticar una situación de abuso sexual. Es imposible. Somos nosotros, nosotras, quienes tenemos que dar esa herramienta. Y tenemos que hacer valer nuestra voz profesional. Y no tener miedo de decir lo que nos parece que pasa. Y jugarnos por esos niños y esas niñas. Claro que después tenemos este problema. ¿Cuál es la última manera, o cuál es la única, diría yo, manera de defenderse de un agresor sexual? Destruir al niño y destruir la prueba. ¿Cuál es la prueba? Nuestro trabajo es la prueba. Entonces, ¿cómo la destruye? Bueno, la primera cuestión es plantear que lo primero que se empezó a hacer al inicio de todo este recorrido de abusos que se empezaron digamos, a mostrar, porque el abuso sexual es una historia muy vieja, de muy vieja data, pero lo que pasa es que antes no se hablaba de esto. Ahora se habla, pero poco, y cuesta muchísimo que la gente acepte la existencia, la sociedad en general. Todo el mundo quiere que esto no pase, y buscan cualquier tipo de excusa para seguir sepultando esta problemática. Primero, ¿qué se decía? Que los niños mentían mucho tiempo, los niños inventan, los niños hacen una historia que no existe, los niños no tienen voz, los niños, su palabra no vale. Bueno, todo eso quedó totalmente sepultado. ¿Cuál fue la segunda intención o el segundo modo de los agresores para defenderse? No, la realidad es que acá lo que hay es una disputa entre madre y padre, una disputa familiar, y el niño es un botín de guerra. Entonces pelea la madre con el padre, y en realidad la madre está totalmente despechada, loca, y quiere, digamos, perjudicar a ese pobre señor, padre del niño, inventa todo esto, le llega a la cabeza al niño y lo convierte en un emisario de su propia voz, de lo que ella... Y entonces hacen falsas denuncias a las madres, ¿no? Y los niños quedan entrampados en esa lucha. Y esto es algo que hoy día lo siguen planteando, ¿no? Pero tampoco alcanza, porque bueno, fue complejizando cada vez más el tema. Ahora entonces ya no son los niños que mienten, ni que las madres hacen falsas denuncias. O mejor dicho, es una suma
los niños mienten porque la madre le llena la cabeza. La madre a su vez se pone en connivencia con la psicóloga o el psicólogo que trabaja que evalúa al niño, o que lo acompaña, o es su terapeuta, y entonces hacen una especie de asociación ilícita entre madre, niño y psicólogo o psicóloga. Y con eso van y hacen la denuncia. Así estamos en este momento, o sea, las profesionales que trabajamos con estos temas somos cómplices de las falsas denuncias. Así están trabajando actualmente estudios de abogados, abogados defensores, así van con a los distintos colegios de las distintas provincias, haciendo denuncias para impedir el trabajo de los profesionales. Entonces ahí es donde tenemos que tener algún tipo de cambio fundamental. Me parece que nosotras y nosotros como profesionales de la salud necesitamos que nuestros colegios profesionales nos acompañen, nos protejan, nos cuiden, no que le sigan haciendo, digamos, el acompañamiento a los agresores en contra de las infancias. Parece que ahí tiene que darse el primer paso de cambio. Los colegios profesionales tienen que tener una mirada más abierta, aprender, asesorarse, capacitarse para poder, digamos, frenar este embate que es permanente. Que bueno, que este espacio me parece que es sumamente alentador porque genera un cambio, veo que hay una intencionalidad de cambio. Y creo que para ahí tenemos que ir, y todos los colegios de todas las provincias y del país entero, y por supuesto la federación, como manifestaba hace un ratito Mónica, que bueno, que en su momento la federación había planteado esto, y ahí está Carlos también, que estuvo en la confección de ese espacio, ¿no? De ese comunicado que se hizo hace unos años atrás, donde se planteaba desde la federación que cualquier tipo de denuncias que se manifestaran a los colegios de psicólogos con personas que están siendo imputadas de una situación de abuso sexual, debía ser rechazado in limine directamente, sin hacer ningún tipo de análisis, porque ya uno preveía que se trataba de esta estrategia. Bueno, eso funcionó en su momento. Luego hubo una situación que llevó a un cambio en esta. Creo que esto seguramente lo va a poder contar mucho mejor Carlos que yo. No me quiero meter ahí, pero hubo una situación que cambió la cuestión y le sacaron el in limine y le dieron a los colegios la opción de que decidieran si lo tomaban o no lo tomaban. Con lo cual estábamos como cuando vinimos de España, ¿no? Como dice el dicho. O sea, otra vez volvimos a que los colegios sigan aceptando este tipo de situación. Y ahí estamos, en ese momento estamos. Los colegios siguen aceptando denuncias. Algunos casos son directamente, en algunos lugares hay un trabajo mejor, o sea, no se aceptan tanto ese tipo de denuncias, o por lo menos se hace una investigación con mayor profundidad y, bueno, y se arriba, digamos, a situaciones en donde no hay sanción, pero en la mayoría de los casos hay sanciones. Entonces, por mínimas que sean, estamos en un momento en donde esto tiene que cambiar, porque lo que está ocurriendo es que cada vez hay menos profesionales que se dediquen al abordaje de las violencias. Yo sé, por ejemplo, que en el sur hay muy pocos profesionales que trabajen con niñas y adolescentes, y menos con niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. No hay. Nosotros, como hace un ratito cuando me presentaba Erika, me hablaba de que éramos formadores de profesionales. Nuestra institución arranca, como ONG, arranca con esa mirada. Entonces, se encuentra el psicólogo que sale de la universidad con una realidad que no tiene nada que ver con lo que estuvo preparándose dentro de la universidad, donde hay toda una idea muy psicoanalítica que lleva a, digamos, a estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, formábamos profesionales. Cuando empezamos teníamos una demanda impresionante de profesionales para hacer esta práctica clínica. Fuimos con el tiempo,
nos fuimos especializando en la temática de abuso sexual y de violencia intrafamiliar o de violencias en general, porque es lo que nos vino como demanda de la comunidad. Entonces nos fuimos metiendo cada vez más en esos temas. Actualmente, cuando abrimos la convocatoria, si nos llega un currículum pidiendo ingresar y trabajar en este tema, es mucho. O sea, no hay gente que quiera meterse, pero por esto, por las denuncias, por el maltrato que tenemos después en lo que es el espacio judicial. Ir a un juicio oral es ir a una especie de matadero donde tratan de destruir tu profesión por todos lados. Ayer con Cecilia estuvimos dando una capacitación en Perú, vía Zoom, obviamente. Y ahí nos estaban empezando a cuestionar, nos preguntaban si las técnicas gráficas eran científicas. Hubo que ponerse a discutir eso. O sea, esto es lo que llevan a la justicia este tipo de defensas que hacen los agresores. Ahora están atacando la ciencia, ya no les alcanzó ni con los niños, ni con las madres, ni con los profesionales. Ahora directamente están atacando la ciencia. Esto es lo que están haciendo los estudios de abogados de agresores. Atacando la médula de la cuestión, diciendo que la psicología es o no es una ciencia, que es una cuestión totalmente subjetiva, que no hay objetividad. Esto era un poco la pregunta que circulaba ayer en el encuentro que tuvimos ahí en Perú, porque estaba planteado desde el Ministerio Público, o sea, desde la justicia esta cuestión. Y era la gran duda, las técnicas son científicas, las técnicas gráficas. Creo que estamos cada vez peor, pero bueno, también estos espacios son los que nos alientan un poco a pensar que quizá estamos peor, pero podemos ir para mejor cuantos más espacios de este tipo tengamos. Nosotros desde hace un tiempo ya bastante largo que hemos constituido un colectivo de lucha contra el backlash, que estamos trabajando desde la virtualidad nos ha permitido unirnos también en esa parte, digamos, de lo que fue post pandemia. Creo que es algo positivo porque nos sigue dejando juntar, aunque sea de manera virtual, y podemos compartir todas estas cosas que nos ocurren, acompañarnos unos a los otros y a las otras para poder ir cambiando estas cuestiones. No sé cómo estoy de tiempo, Erika, dime. Ya tiene que, ¿cómo estás? Te agradecemos que puedas cerrar porque para darle la palabra a tu compañera. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Gracias. No, lo mismo, yo creo que, nada, supongo que Cecilia va a abordar un poco más en profundidad el tema del libro, que creo que es una herramienta que necesitábamos tener. Todavía nos faltan un montón de herramientas, pero lo que más nos falta es la unión entre nosotras y nosotros. Creo que tenemos que seguir juntándonos y buscando salidas colectivas, porque de a uno es imposible. Estos son temas muy difíciles, muy complejos, y hay que trabajarlos en equipo. Los equipos, no solamente para trabajar el tema, sino también para lo que se viene después, ¿no? Que creo que no va a ser fácil lograr que esto cambie, porque vuelvo a repetir, estamos yéndole al hueso del patriarcado. Eso sostiene, el abuso sexual sostiene un montón de otras cosas. Ayer nosotros la charla que tuvimos con Cecilia fue sobre trata de niños, niñas y adolescentes, que creo que ese es un tema que también está detrás, la trata, la pornografía, la distribución de pornografía de niños, niñas y adolescentes, y eso atrás tiene un montón de dinero, y atrás del dinero de todo eso también está el otro dinero, el dinero de la droga, el dinero de las armas. Hay un montón de negociados que están detrás de todo esto, y bueno, estamos luchando contra uno de esos monstruos de muchas cabezas, ¿no? Cortamos una y le sale otra, entonces es bastante difícil el camino, pero bueno, entre todas y todos creo que lo vamos a poder hacer. Muchísimas gracias por el espacio, y bueno, acá estaremos para charlar después al final con las preguntas. Gracias.
Muchas gracias a vos, Marita. Bueno, ahora es el turno para la palabra de María Cecilia López. Ella es licenciada en psicología, especialista en tratamiento clínico de violencias y traumas sexuales de niños, niñas y adolescentes, perita de parte, capacitadora internacional, escritora, autora de 18 libros sobre ASI. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias. Hay abierto un micrófono, si no me equivoco, que hace interferencia. Muchísimas gracias por brindarme este espacio. Así que bueno, este tema que nos convoca es, la verdad, muy complejo. Yo hace 30 años que trabajo haciendo diagnósticos, atendiendo todos los días de la semana a pacientitos, a niños, niñas y adolescentes. Perdón, hay un micrófono abierto y se escuchan unos niños gritando, ¿puede ser? Ahí está. Bueno, ustedes saben que las estadísticas hablan, UNICEF, las estadísticas de UNICEF hablan de que 2 millones de niñas y niños son abusados por año en Latinoamérica. O sea, si hacemos un cálculo, estaríamos hablando de unos 228 niños abusados sexualmente, víctimas de traumas sexuales por hora. Un niño cada 15 segundos sufre un trauma sexual en Latinoamérica, un niño cada 15 segundos. Estamos hablando que a nivel mundial es una niña y un niño cada 5 es abusado sexualmente en la infancia. Si nosotros nos ponemos a hacer el cálculo de que somos más de 8.000 millones de personas, de habitantes en este planeta, podríamos arribar al cálculo que estimativamente en este momento hay unos 2.000 millones de sobrevivientes del abuso que han sido víctimas de abuso habitando en nuestro planeta, con todas las consecuencias que eso trae. Lamentablemente no todos tienen la posibilidad de hacer una psicoterapia para poder sanar en algún aspecto todas las secuelas que esto atrae, apareja, ¿no?, el trauma. Entonces, cuando uno toma dimensión de estas cifras, es tremendo, porque una de las secuelas, por ejemplo, en la adolescencia, cuando un niño es abusado sexualmente, si no tiene tratamiento, son las adicciones, es la droga, es el alcohol, para olvidar, ¿me entienden? Como para olvidar lo que es los recuerdos que le vienen por flashback traumáticos. La baja, la baja intelectual en los estudios, el bajo rendimiento, perdón, el bajo rendimiento en los estudios, comienzan a bajar el rendimiento. Bueno, ni hablar de trastornos alimenticios, trastornos sexuales, hay un montón de otras consecuencias sumamente graves que trae aparejado cuando un niño ha sido abusado sexualmente en su infancia. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, yo suelo ser, a diferencia de María Beatriz, suelo ser bastante positiva, digamos, dentro de todo lo negativo de este programa, suelo ser bastante positiva porque yo creo que por primera vez en la historia estamos hablando de todo esto. Nosotros quizás no somos conscientes de que somos pioneras, como yo digo, y hablo en femenino porque somos la mayoría femeninos, ¿no? Somos pioneras de todo el movimiento feminista, bueno, ni hablar de los derechos humanos en relación, yo estoy hablando específicamente, ¿no?, de lo que es la protección hacia los niños. Por primera vez en la historia se está hablando de perspectiva de niñez en la justicia, o lo estamos empezando a hablar, lo estamos tratando de introducir. O sea, estamos frente, también por primera vez en la historia, estamos frente a la construcción de todo lo que es los ideales patriarcales. Entonces de esto se está hablando, estamos hablando, por lo menos empezamos a hablar, esto ya es un paso, ¿no? Por primera vez en la historia
en la televisión, en los medios de comunicación, se está hablando de abuso sexual en la infancia. Yo tengo 55 años, de esto tengo 30 años de profesión. Yo les digo que esto hace poco tiempo, no más de 5 años, 7, 8, 10 años que se está hablando. Yo cuando empecé mi profesión en los años 90, esto no se hablaba. En la facultad nadie me enseñó a mí la palabra abuso sexual en la infancia. Nadie. En todo caso me hablaban de que eso eran fantasías de los niños, como si los niños tuvieran fantasías de tener sexo con un adulto o sexo con sus propios padres. Entonces también estamos frente a no me sale la palabra, a la caída, perdón, estamos a la caída de lo que es ciertas cosas que antes dábamos por ciertas, absolutamente. El incesto, yo no sé, hay que replantear también algunos conceptos psicoanalíticos. El incesto, el niño tiene ganas de tener sexo con sus padres, no es así, no debe ser entendido así. Entonces, también se están cayendo otros conceptos como el mito, el abuso sexual es un mito, como decía recién María Beatriz hace un ratito. No es un mito. Los terapeutas, los psicólogos que trabajamos con pacientes, yo también debo decir que trabajo con adultos y personas de tercera edad, también sobrevivientes de abuso sexual, y a mí, yo les digo que está bien, yo me dedico a esto, pero yo hablando con otro tipo de psicólogos, todos los psicólogos recibimos este tipo digamos, de pedidos de ayuda, de confesiones, porque a veces yo tengo abuelos, pacientitos abusados que me han dicho, yo por primera vez, gracias a mi nieta que se animó a hablar, yo me estoy animando a hablar, que yo también fui abusada allá en el pueblo de Catamarca cuando era chiquita por un policía y entonces nunca me animé a hablar, y cuentan estas abuelas y estas personas ya adultas, ¿no? Por primera vez cuentan sus historias. O sea, uno está, como psicólogos, estamos muy acostumbrados a escuchar este tipo de relatos que no lo hacen ni por fama, ni lo hacen por mentir, ni lo hacen porque recuerdan. Y uno tiene que ser, como psicólogo, muy respetuoso frente a los recuerdos de los pacientes. Porque ahora hay una moda de que los falsos recuerdos, o sea, a las víctimas les quieren hacer creer que todos sus recuerdos son falsos, son inventos de su mente y que están psicóticos, o sea, cuando no tienen síntomas de psicosis ni síntomas de esquizofrenia. O sea, esto también se está viendo mucho, que son estrategias judiciales, ¿no? Pero lo que a mí más me preocupa es la falta de formación en las universidades. Yo, bueno, hace 30 años atrás, yo empecé la universidad en el año 1986, o sea, en esa época, olvídalo, no se hablaba de este tema. Pero ¿saben qué? En los posgrados de psicoanálisis y en los posgrados de psicología de niñez e infancia tampoco se habla actualmente. ¿Me entienden? Porque yo soy supervisora también, superviso muchos informes mensualmente, semanalmente, y supervisora de casos, y me lo dicen. O sea, estos temas hoy por hoy tampoco son enseñados en los posgrados de niños e infancias actualmente en nuestro país, pero no solo en nuestro país, en distintos países de Latinoamérica. Entonces, es muy llamativo esto. O si se hablan, también lo que tenemos son formaciones de posgrado, capacitaciones, ¿no? Que también cuesta tener participantes, porque como recién decía María Beatriz, muchos no quieren participar porque prefieren, a mí me lo han dicho, yo prefiero dedicarme al autismo porque son niños más tranquilos, niños que no hablan, como si a los niños autistas no los abusaran. Sí, a los niños autistas también los abusan. A los niños sordomudos también los abusan. O sea, todos los que trabajamos con niñez tenemos que estar capacitados en estos temas. No es que porque yo trabajo con autismo no hago ningún curso de capacitación sobre abuso sexual en la infancia. Es todo lo contrario. Ya, si trabajás con niños, tenés que hacer cursos de capacitación. O sea, entonces falta como muchísima formación. Bueno, los pediatras ni hablar. En los cursos de capacitaciones hemos hecho por diferentes países de Latinoamérica,
Si hay un pediatra, levanta la mano un pediatra, es como mucho. En general los pediatras no hacen este tipo de cursos de capacitación. Bueno, ni hablar, los jueces o los abogados también tendrían que hacer curso de capacitación. Pero lo que a mí más me preocupa son los psicólogos. Psicólogos que quizás están trabajando en colegios de psicólogos, ¿no es cierto? Y en departamentos de ética, cuando uno va a averiguar qué formación tienen, en general carecen de formación de perspectiva de niñez y carecen de formación en relación a lo que es todo lo que es la psicología de la infancia, la evolutiva, carecen de formación de lo que es todo lo que es abuso sexual, ni hablar. Por ejemplo, no saben distinguir las características de un pederasta. Entonces, claro, va un pederasta a hacer una denuncia contra un psicólogo y en general toman esa denuncia sin darse cuenta que quizás ya está, o ha sido denunciado o está siendo procesado y no tienen noción de lo que son las características de los pederastas y de los agresores sexuales de niñas y niños, que son grandes actores, que no son enfermos mentales, son grandes actores, tienen una doble cara, son grandes mentirosos. Perdón, Ceci, te quedan 2 minutos. Bueno, no. Entonces, discúlpenme, me voy por las ramas. Qué poquito tiempo. Bueno, esto da para horas y horas. El tema es que nosotros los psicólogos nos tenemos que formar, hablando de informes, que yo quería tocar un poquito el tema de informes hoy. El informe es un documento científico mediante el cual el psicólogo comunica a otro profesional. En este caso puede ser un juez, ¿no? O otro psicólogo, los resultados, las conclusiones y el pronóstico derivados de una evaluación psicológica. Entonces tenemos que tener mucho rigor científico, tenemos que saber escribirlo, tenemos que saber transmitir, y bueno, y tenemos que, nada, es todo un estilo. Yo les recomiendo nuestro libro que tiene hacer informes con perspectiva de niñez, informes con perspectiva de género. Bueno, ya no hacemos tiempo a poder hablar acá. Yo tenía la idea de hablar un poquito más, pero bueno, se pasa rapidísimo el tiempo. Pero bueno, tener que entrenarnos también en saber explicar, saber sintetizar, saber hacer informes sencillos pero profundos, con estrategia, con objetividad, con que sean informes útiles, evitar informes estereotipados, que es lo que uno ve, muchos informes de estos circulan en la justicia, informes totalmente estereotipados donde contienen información que puede ser cierta para todo el mundo, ¿me entienden? Entonces, es ni sí ni no, como decía recién Marita, ¿no? Entonces tenemos que ser, a la hora de escribir informes, escribirlos justificados. Cada palabra que escribimos tiene que estar justificada científicamente. Es la manera, con el informe estamos defendiendo un niño, pero no solo un niño, la vida de un niño. Porque un pederasta primero va para manosearlo, después va para tener acceso carnal con él, y por último puede llegar a terminar matándolo físicamente. Y si no lo mata físicamente, lo mata espiritualmente, mentalmente y emocionalmente. O sea, esto es un tema gravísimo, y yo siempre digo que aún estamos en nuestra sociedad en la prehistoria, porque hasta que no se concluya, no se termina la época del abuso sexual en la infancia, mentalmente en nuestra sociedad estamos en la prehistoria. Y nosotras estamos marcando un rumbo, por eso yo soy positiva, y quizás dentro de 100, 200 años miren esta época, ¿no? Los habitantes, las personas miren esta época y digan, era la época en la que se abusaba y se tenía sexo con los niños, y los padres tenían sexo con los niños. O sea, van a mirar esta época y bueno, estamos tratando de hacer un cambio histórico, un cambio, y esto cuesta, porque como todo cambio, gran cambio cuesta, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Cecilia. Le damos entonces ahora sí la palabra y la bienvenida al doctor Carlos Rosanqui,
ex juez de Cámara Federal, doctor honoris causa de la Universidad de La Plata, presidente de la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales, AEVAS. Hola, muchas gracias, Erika. Gracias por la invitación, un espacio muy importante para poder intercambiar. Yo voy a tratar de ser breve para que nos dé el tiempo y seguramente hay muchas inquietudes y sería bueno poder tratar de responderlas. Mónica Vaccaro hablaba al comienzo sobre el contexto, la necesidad de poner en contexto la temática. Y hay un psicólogo norteamericano, Bronfenbrenner, que decía precisamente que los actos humanos solo pueden ser entendidos en su real dimensión, comprendidos en su real dimensión, si son analizados en el contexto en el que suceden. Y esto hay que recordarlo porque estamos ante un tema en el cual se puede a veces describir bien el contexto, pero se notan muchas limitaciones en esa descripción. Y es un tema sensible que en general no se aborda en profundidad. Me refiero a aquellas cosas no dichas del contexto de los abusos y de los ataques. Y también lo asociaba con algo que hace mucho tiempo escribió Nietzsche, que es que el ser humano solo alcanza la verdad que es capaz de soportar. Y esto tiene que ver con la temática y también tiene que ver con cada uno de nosotros y también tiene que ver con las instituciones que nosotros integramos. Porque lamentablemente hay una barrera muy importante en cada una de las instituciones que las atraviesa y que nos atraviesa a nosotros mismos y que no nos permite ni entender en su real contexto las cosas que suceden y tampoco nos permite ensayar alguna respuesta. Hablaba Moni también de antídoto. Y bueno, el desafío del antídoto, ¿qué hacemos? Porque hasta estamos avanzando en el conocimiento de características y consecuencias principales del fenómeno. Y como decía recién Cecilia, efectivamente esto no se enseña, por lo menos no en la manera adecuada. Yo me acordaba que hace ya más de 20 años con Alicia Ganduglia dimos el primer posgrado en abuso en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y pocos años después, vino la catástrofe de Jorge Corsi, con lo cual se terminó ese veranito que había en la Facultad de Psicología. Y hasta el día de hoy en la carrera de grado no se trata el tema y no se enseña, lo cual tiene que ser entendido y puesto dentro de ese contexto del cual estamos hablando. ¿Por qué? Porque en ese contexto está el Poder Judicial. Yo quiero aclarar, más allá de lo que se dijo, yo no estoy de acuerdo que haya posibilidad de reforma judicial. Esto es absolutamente imposible. Como tampoco creo, con una diferencia de opinión con lo que decía Cecilia recién sobre la capacitación, a un misógino no se lo puede capacitar, porque su estructura misógina no tiene espacio para una capacitación. La capacitación es para otro sector de la sociedad que sí puede ser permeable y abierto a deconstruirse, como vos decías, Cecilia, o a pensar mejor, pero no a un misógino o a una misógina, que también hay juezas bastante misóginas. Entonces, esto también es un concepto que hay que tener en claro, primero para no gastar energías en capacitaciones que no van a lograr nada. Imagínense, esto lo hemos charlado con Dora Barrancos, una querida amiga, y tomándolo un poco a broma comentaba yo que es muy bueno dar una capacitación sobre la ley Micaela, pero insisto con lo que dije recién, no le van a cambiar la cabeza a ningún misógino. La imagen es buena, porque está sentado el presidente de la Nación, está sentada una ministra, etcétera, y eso es una imagen social fuerte en esa capacitación.
sea, tenemos que tener conciencia de que a ningún misógino se le va a cambiar la cabeza con ningún curso. El problema es que el misógino no tiene que estar en ningún cargo en el cual tenga que tomar decisiones sobre esta temática. En el tema educación, justamente hablando de capacitación, también lo asociaba con algo que pasó, muchos de ustedes lo deben conocer, una conversación entre Foucault y Noam Chomsky en Europa en los años 70, en los cuales Foucault mencionó algo, era sobre educación, justicia y poder. Y Foucault dijo algo que a mí me impactó hasta el día de hoy, que es que todos los sistemas educativos reproducen modelos de dominación. Y esto también es algo que nos duele, diría Nietzsche, que no somos capaces de soportar, porque muchos de nosotros pertenecemos, o bien porque nos hemos capacitado en la educación, o bien porque capacitamos también. Y entonces nos duele pensar que estamos integrando un sistema que lo que hace es reproducir modelos de dominación. Una cuestión muy seria. Me acordaba también de un libro muy lindo que escribió Susana Toporossi, muy interesante, sobre el tema, y en el cual hace una mención muy importante ella describe una vinculación entre el terrorismo de Estado y lo que pasa con el abuso en las infancias. Y es muy importante porque lo vincula, entre otras cosas, a través de los efectos del terrorismo de Estado. Es decir, los efectos del terrorismo de Estado en los cuerpos y las mentes de cada uno de nosotros y, por supuesto, de los niños. Pero yo quiero agregar los efectos institucionales. Hoy estamos pagando el costo de efectos institucionales de aquel terrorismo de Estado 40 años antes, que ha deformado el sentido de muchas de nuestras instituciones y ni siquiera nos damos cuenta que está pasando y mucho menos elaboramos alguna respuesta adecuada. Y voy a dar un ejemplo con algo que pasó y que lo mencionó Marita, que tiene que ver con los ataques a psicólogas. Y haciendo un rápido resumen, se atacó durante siglos a los niños diciendo que mienten, se los descalificó rápidamente y con eso se resolvía el problema. Hace no más de 20, 30 años se pudo dar respuesta adecuada diciendo, no, mire, hasta cierta edad estos chicos no pueden fantasear sobre situaciones sexuales no vividas, con lo cual ya no alcanzó con decir los chicos mienten. Ahí se empezó a atacar, como explicaba bien Marita, a las mamás protectoras. Y no es muy difícil destruirlas porque los atacantes tienen una complicidad extraordinaria tanto dentro del propio Poder Judicial como del imaginario colectivo patriarcal, así que no me voy a extender en eso. Pero después llegaron a lo que también planteaba Marita, que es al ataque a las profesionales. El ataque a las profesionales que atienden los casos es tal vez el arma más poderosa que tienen en este momento los agresores. Y pasó algo hace un par de años sobre el tema, en un caso concreto de la ciudad de Rosario, y como decía Marita también, esos ataques a través de denuncias en los colegios profesionales se generalizaron en el país con distintos resultados. En un caso particular que sucedió en Rosario, donde un agresor que ya llevaba varios años imputado de grave abuso sexual sobre su niñita, denuncia a la psicóloga que atendía a la niñita por atenderla sin la autorización del mismo, del agresor. Se entiende, para quienes están en la temática saben que eso es una reverenda estupidez porque pretender autorización de un agresor es imposible y no corresponde. Pero yo traigo el caso porque en aquella época FEPRA, la Federación de Psicólogos de la República Argentina, me habían pedido que yo redacte el documento al cual hacía alusión Marita. Un documento que efectivamente redacté y que hoy está publicado, donde se fundamentaba la razón por la cual estas denuncias son estrategias y como tales deben ser rechazadas en el comienzo. ¿Por qué en el comienzo? Porque al ser una estrategia no se basan
en la realidad de lo que está sucediendo, porque lo está haciendo, en general lo hace el propio agresor o sus abogados, me estoy refiriendo a denuncia ante el colegio profesional, y por esa razón el documento lo que recomienda, la Federación Argentina lo que recomienda es que rechacen in limine, es decir, en el comienzo mismo, en todos los casos en los cuales esa denuncia involucra investigaciones en trámite. ¿Se entiende? En todos los casos que estén con investigaciones judicializadas, la propuesta era el rechazo in limine. ¿Para qué? Para evitar que tenga éxito la estrategia. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. En el caso de Rosario, lo que sucedió fue que el Tribunal de Ética, quiero contar para las que no saben, el Colegio de Psicólogos de Rosario tiene un Tribunal de Ética, se llama Tribunal, como algunos otros lugares del país, y además sus integrantes tienen un sello que ponen en sus actuaciones que dice juez, o sea, se llaman a sí mismos y mismas juez y jueza. En realidad jueza no, juez. Con lo cual nos está mostrando también mucho, hoy no daría el tiempo para desarrollarlo, pero imagínense lo anacrónico que resulta un tribunal, en lugar de un comité o el nombre que le quieran poner, que un colegio profesional de psicólogos creado para contener y proteger esa profesión a la cual aludía Marita y decía que no las dejan trabajar en paz. Comenzó hablando Marita de eso, por Dios, por supuesto. Y cuando las atacan como estrategia para lograr impunidad, el colegio profesional creado para proteger y contener a esas psicólogas le da curso, y acá pasó algo muy grave que yo lo quiero decir públicamente. La presidenta de ese Tribunal de Ética se fue a FEPRA. Se fue a FEPRA y presionó de una manera brutal hasta que logró que de ese documento publicado por FEPRA para todo el país le sacaran las dos palabras in limine, es decir, que ya no quedara un rechazo inicial como estaba documentado. Y FEPRA, institución, cometió la barbaridad de sacarla esa frase y reemplazarla por la que propusieron. Esto es algo que a mí me parece que no se puede ocultar porque tiene que ver con el mal funcionamiento institucional. Hoy que han cambiado las autoridades de FEPRA, una parte, es el momento de repensar, primero, por qué razón han cambiado eso, porque yo quiero aclarar que yo me dirigí por escrito, y la asociación que presido también, a FEPRA, pidiendo explicación sobre esto, y sobre todo en lo personal, y lo dejo planteado públicamente. Si yo soy el que redacta un documento y le van a cambiar el texto, me parece institucionalmente serio que no se me consulte a mí o no se me dé algún tipo de explicación. No sé si está claro, pero yo no quiero que esto quede en el aire. Y al contrario, me parece que sería sumamente positivo que la institución revea esa medida y vuelva a la redacción original, porque acá no es una cuestión de vanidad de que le han cambiado el texto a lo que yo escribí. Se trata del daño que han generado, porque en el caso que estoy citando, cuando el colegio termina sancionando a la profesional por no tener autorización del agresor, el agresor se va con esa resolución y consigue el sobreseimiento en penal. ¿Se entiende? Es decir, que sí tuvo una consecuencia judicial esa barbaridad. Saben que después, muchas de ustedes lo saben y otras no, la justicia dejó revocó esa sanción, pero ya era tarde porque el hombre ya estaba sobreseído. Yo no sé si es claro, pues es un concepto jurídico el que estoy dando, pero me parece que es sencillo de entender. Lo que quiero remarcar es que hay una disfunción institucional en distintos ámbitos del país, llámese poder judicial, educación, un ámbito educativo también, y por supuesto instituciones creadas para proteger la incumbencia profesional. Y el caso que cito me parece muy grave porque la propia institución modificó un texto abriéndole el camino a un caso concreto, a un agresor que logra con esto un sobreseimiento. Es un hecho muy grave que yo sinceramente, con el aprecio que tengo por la institución FEPRA, yo no puedo dejar de decirlo porque nunca tuve una respuesta de la presentación por escrito donde se pidió explicación sobre este tema. Y pasaron ya varios años. En síntesis, el
el Poder Judicial no se puede reformar, hay que cambiarlo. Por supuesto, hay que mantener luego en sus cargos a los buenos y buenas juezas, jueces, fiscales y fiscales, pero hay que expulsar del seno del Poder Judicial a quienes no tienen una perspectiva, como explicaba Moni Vaccaro, una perspectiva de género, como decía Marita, una perspectiva de niñez. Es inherente al concepto actual de derechos humanos. No puede ser jueza o juez quien no tiene esa perspectiva. Y estamos frente a un peligrosísimo avance de la derecha, donde lo que hacen es precisamente denostar el concepto de perspectiva de género. No le podemos dar lugar a ese tipo de planteos porque son realmente sumamente peligrosos. Y una cosa más, modificar drásticamente el sistema de selección. ¿Para qué? Para evitar que si una persona que no tiene la mirada acorde al sistema de protección de derechos humanos de la Argentina, acceda a cargos de los cuales después va a ser un enorme daño, no solo a las profesionales, sino fundamentalmente a las niñitas y niñitos víctimas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos. Bueno, habiendo entonces expuesto en cada una y cada una de las disertantes, podemos dar espacio a las preguntas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, yo voy a ir leyendo algunas de las preguntas. La verdad que hasta ahora hay pocas preguntas, la mayoría son comentarios, de agradecimiento, de reconocimiento a los profesionales que fueron hablando. Y algunas de las preguntas que encontramos es, bueno, de parte de Fabiana hacia Marita, preguntaba en un primer momento si es tan así que todo el mundo no quiere que pase, ¿no? Que fue con lo que empezó hablando Marita. Sí, un poco creo que Carlos lo terminó de redondear recién, ¿no? Es, digamos, es el entramado es así. ¿Quién va a querer que una situación de abuso sexual se dé? Que el incesto se dé. No lo quieren, no quieren que ocurra, quieren evitarlo, porque además es la estructura de base de la sociedad. Entonces, es muy difícil en desarmar eso. No sé si me explico lo que quiero decir. Yo lo siento como si fuera el fundamento del patriarcado. Está ahí todo lo que es la dominación, lo terminó de redondear muy bien Carlos, la dominación de los cuerpos de los niños, niñas y adolescentes, y la dominación de los cuerpos de las mujeres es lo que sostiene esta estructura patriarcal. Y nosotros vamos a ese hueso a tratar de modificarlo. Nadie quiere que cambie. O sea, lo que queremos somos muy pocos los que estamos acá, y es muy difícil. Es muy difícil, más allá de que Cecilia dice que yo soy poco optimista y ella es más optimista. Yo creo que soy realista, digamos, porque sinceramente no creo que se pueda, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Carlos. Me parece que la capacitación a la gente que es incapacitable es un gastadero de energía totalmente inútil, porque nunca van a cambiar. Entonces lo que hay que lograr es que no lleguen a los lugares donde van a tener capacidad de decisión. Me parece que esa es la forma. Que se vayan muriendo los que son patriarcales y que vayan cambiando por gente que tenga otra mirada, no hay otra. Yo me acuerdo hace muchos años, Carlos, cuando te pregunté esto, ¿no? ¿Cómo resolvemos el tema de la justicia? Y hay que esperar que se mueran, me dijiste, y esperar que vayan cambiando por otros. Bueno, parece un chiste, pero realmente no vamos a cambiar a un misógino con ninguna capacitación, porque no, le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Por eso, digamos, el tema de la ley Micaela para mí es también un gasto. Es interesante, pero no va a cambiar nada con eso. Porque además se sientan, porque los obligan, se levantan y siguen haciendo lo que se les antoja. O sea, acá esto tenemos que ser realistas también, ¿no? Y bueno, el cambio se tiene que dar de otra manera. En los colegios me parece que hay que involucrarse, o sea, difícil también, porque todos tenemos un montón de actividades y ya no nos da más el tiempo. Involucrarse para que la gente que esté dentro del espacio del colegio sea gente que tenga una mirada, digamos,
que tenga, digamos, estos conceptos modificados. No sé si con eso respondo la pregunta, pero bueno. Gracias, buenísimo. Bueno, espero que haya quedado respondida para la participante. Acá tenemos otra pregunta. Dice Viviana, buenos días. Quisiera preguntar acerca de la diferencia entre comunicación de denuncia penal por abuso sexual y denuncia por sospecha de abuso sexual en fiscalía. No sé si se entiende bien la pregunta. No Si sé no... para quién es la pregunta, pero creo que sí entiendo, la había leído ya. Me parece que cuando uno denuncia por abuso sexual es porque ya tiene, digamos, identificado quién es el autor, digamos. Entonces yo denuncio el abuso sexual de fulano hacia mengano, y la sospecha es como más, pero creo que siempre la denuncia es por sospecha, porque hasta que no sé, Carlos, vos eso lo conoces más que yo. No, sí, no está muy claro la pregunta, habría Claro, que la amplíe para que entendamos. claro, a la persona que la hizo, a ver, que nos diga un poco más. Hola, buenos días, soy yo, Marita. Sí, Sí, es acerca de, bueno, hago referencia también a la ley Lucio, con la corresponsabilidad, Viviana. claro, y una cuestión, ¿no? Tratar de diferenciar lo que es una comunicación de denuncia, que me ha sucedido recientemente en un servicio local, y el paso siguiente, hacer una denuncia por sospecha de un abuso sexual, sin estar identificado exactamente el agresor, porque en este caso eran varios, no se trataba de un solo agresor. Claro, pero comunicación, no sé a qué te referís con comunicación de abuso sexual. ¿No es una denuncia? La comunicación, claro, por la ley Lucio, viste que dice, estamos obligados a comunicar, ¿no? Cuando hay alguna agresión sexual, en los organismos administrativos, como por ejemplo un servicio local. La Y comunicación el de la paso, persona. claro, Ahora entiendo. y el paso siguiente Igual, es ya la denuncia en está fiscalía. bien, lo que pasa es que para mí, no sé cómo quedó lo de la ley Lucio, porque eso también es todo un tema, lo de la ley Lucio, tendríamos que tomar un conversatorio entero para charlar sobre ese tema. A mí me parece que se tienen que dar las dos cosas a la vez, es decir, si una persona, un profesional particular, tiene un caso de abuso sexual en su consultorio o en el caso nuestro en una institución, a mí lo que se hace es la denuncia y la comunicación a la vez. O sea, no podés hacer una comunicación y después la denuncia, porque estamos frente a un delito. Claro, de esa manera actué en mi caso, por ejemplo, actué de esa manera. Claro, es que es así, porque el delito es un delito de acción pública, no es un delito, como muchos creen, de acción privada y que tiene que quedar dentro de la estructura de la familia, ¿no? Esto lo sabe mejor Carlos que yo, pero la comunicación porque muchos ¿qué hacían? Denunciaban en los servicios locales. El servicio local no es el espacio para denunciar, comunicar sí. Y lo que pasa es que ahora, hasta hace un tiempo atrás, cuando había una situación de abuso, se daba todo junto, es decir, vos vas a la comisaría y la comisaría de la mujer, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, funciona así, cuando funciona bien, ¿no? Vas y haces la denuncia, entonces la comisaría de la mujer lo que hace es comunicar al servicio local, poner en conocimiento a la fiscalía de turno, o sea, denunciar a la fiscalía y también poner en conocimiento del juzgado de familia correspondiente. O sea, tendría que ser la función de la comisaría de la mujer frente a una denuncia de abuso sexual. Todo el entorno y todo el mundo se tendría que ver en acción, digamos. Entonces, así se plantea y así está digamos, dentro de la estructura de la comisaría de la mujer. Pero bueno, es como todo, leyes, yo siempre lo digo, leyes en la Argentina creo que somos los que mejores leyes tenemos, los que mejores leyes tenemos. El tema no son las leyes, el tema es la gente que la tiene que poner en práctica. Ese es el gran drama que tenemos. La mayoría de la gente no lo hace y no pasa nada, que eso es lo más grave también, ¿no? Hacen lo que quieren y después no pasa nada, no hay ninguna consecuencia. Te denuncian o dicen barbaridades
de uno, ya sea en los colegios o ya sea en los medios de comunicación, y no pasa nada. O sea, esto es así. No sé si con esto te respondo, Viviana. Yo quería agregar algo. Y muchas dale. gracias. Yo quería agregar que el problema central está vinculado a lo que yo mencionaba del mal funcionamiento de las instituciones, porque trabajan desarticuladas. Tal cual. Entonces, esa confusión entre el concepto de poner en conocimiento o denunciar tiene que ver con la intención de proteger a quienes van a hacer esa comunicación o denuncia. El problema es que es muy peligroso abrir un ámbito recomendando y pidiendo que se denuncie sin crear los mecanismos que vayan a contener y a proteger adecuadamente a esa persona que asume esa responsabilidad de comunicar o de denunciar. Y un caso tremendamente dramático, que es el caso de Vanessa Castillo en Santa Fe, que es una docente que ante un caso de abuso denuncia y luego es asesinada en la puerta del colegio por un sicario que cobró 30.000 pesos de honorarios por matarla. Y me parece que es un ejemplo trágico, brutal, de lo que significa instituciones que por un lado te dicen que denuncies, porque es importante denunciar, pues estás protegiendo a la niña o al niño, pero a vos no te protege nadie, con lo cual no solo te pueden llegar a lastimar, sino que además ese niño queda más desprotegido que antes. Entonces la obligación del Estado es crear conciencia de la necesidad y obligación de denunciar, que no es opcional, es obligatorio, pero siempre creando simultáneamente aquellos mecanismos que vayan a dar contención y protección a aquella persona que cumple con esa obligación. Muchísimas gracias a ambos, la verdad que muy claras las respuestas. Bueno, les quiero recordar un par de cositas en el tiempo que nos va quedando de este conversatorio, que seguramente se nos va a ir haciendo corto con el tiempo, tanto que queremos conversar, pero bueno, vamos a ir leyendo las preguntas, como decía Erika en el comienzo, que son pertinentes a lo que fueron hablando los disertantes, y los comentarios que por ahí convocan a una respuesta, ¿no? Los comentarios que son como solamente una opinión, por ahí los dejamos en el chat para que todos puedan ir leyendo, ¿sí? Para que nos alcance el tiempo. Bueno, acá hay uno de los comentarios que en orden estamos tratando de compartir, que quizás puede convocar a una respuesta, es para el doctor Carlos. Dice Gabriela, estimado Carlos, es necesario revisar las situaciones de manera singular si no seguimos desprotegiendo a la niñez en nombre de generalidades. No sé si le parece, doctor Carlos. No lo termino de entender. ¿Cómo les va? Buenos días. Hola, Un gusto escucharte, Carlos, siempre. Gracias. A lo que voy es que muchas veces, y yo lo entiendo como desde la dimensión de instalar y de dar una batalla política, generalizamos algunas cosas y quedan situaciones que realmente son faltas de ética pegadas a eso y hacemos una defensa indiscriminada, y eso me parece riesgoso en el para adentro, ¿no? Digo, la batalla política para mí está clara que hay que darla. Vengo trabajando hace muchos años, yo tengo 31 años en salud pública acá en Bariloche, conozco desde que era fiscal, y en realidad sí me queda claro que en las instituciones hay que hacerse a los codazos para ocupar esos lugares de protección, pero me preocupa que caigamos en discursos que terminan siendo panfletarios y no profundicemos en las dimensiones éticas de nuestra parada frente a eso, ¿no? Por eso, nada, ese era mi aporte en relación a esto. Sí, no, una aclaración, te entiendo ahora, Gabriela, lo que querés decir. El discurso panfletario, que como vos decís, generaliza, tiene que ver con un momento cultural que no necesariamente va de la mano con la singularidad que vos estás planteando. Estoy completamente de acuerdo. El problema es que para poder advertir la singularidad de las personas y de los casos, hace falta una preparación que hoy no se tiene. Eso lleva
a discursos que uno suscribe en lo teórico y te estrellás contra una pared 5 minutos después. Pero si vos lo repensás, vas a ver que tiene que ver con lo que yo planteo del déficit institucional. El secreto está en las instituciones. Si mejoramos la calidad de las instituciones, entonces toda esa legislación que decía Marita va a poder ser aplicada adecuadamente. Si no, no, se va a quedar en el papel y los discursos en la voz, como vos decís, generalizando sin contenido. Muchas gracias, Carlos, muy claro también. Sí, les vamos a pedir a los participantes en lo posible que continúen, digamos, la reformulación de las preguntas o si quieren volver a preguntar, todo por chat, por una cuestión de que si vamos tomando la palabra todas las personas, somos un montón, así que se nos va a hacer muy largo. Así llegamos a ir leyendo de manera ordenada. Acá tenemos otra consulta. No me aparece el nombre, me aparece solamente el apellido, que es Ruffini. Pregunta: soy fiscal en La Pampa. En los informes que vemos de nuestras licenciadas y luego en las instancias de debate, siempre se menciona que no puede existir un dictamen absoluto acerca de la ocurrencia del hecho, y que si bien existen indicadores de abuso, no puede establecerse un nexo directo y absoluto. ¿Ustedes piensan que esto es así o puede haber varios puntos de vista? Yo creo que sí, puede haber, digamos, un nexo absoluto. El tema es que la mayoría de los psicólogos no se atreven a eso. Nosotros estamos preparados para diagnosticar una situación de abuso y plantear que esos indicadores nos remiten a un abuso sexual. Y cuando el niño, dentro del espacio terapéutico, nos ha contado quién lo abusó sexualmente, lo podemos decir también en el informe. Eso puede pasar. Digamos, no, lo que pasa es que es lo que yo decía hace un rato, ahora están atacando a la ciencia directamente. Entonces no le dan el lugar o el valor que supuestamente tiene. Y los propios profesionales no se atreven tampoco, ¿no? Sí, Carlos, vos querías agregar algo. Sí, que tiene que ver con lo que vos habías mencionado de las culpas o no culpas del Poder Judicial. Tengo cierta disidencia en ese sentido porque yo creo que no le podemos disminuir el peso que tiene la decisión del Poder Judicial y que aún ante el peor de los informes, la responsabilidad sigue siendo del Poder Judicial de buscar otra opinión, pero para buscar otra opinión tiene que saber de qué se trata. Y pretender jueces y fiscales que estén formados en esta temática y que además comulguen con la legislación protectora hoy es imposible. Por supuesto que los hay y son extraordinarias personas, no voy a dar nombres, igual se podría, pues son muy pocos, pero son gente muy buena que está en todo el país, pero son minoría. Son gente que se ha formado por sí misma, pero que además para esa formación tenían previamente una sensibilidad que seguramente la traían desde su infancia. Esto los caracteriza como mujeres y hombres sensibles y por lo tanto buenos funcionarios en la medida en que se capacitan adecuadamente. Aclarado eso, yo creo y quiero reiterar, en los informes coincido plenamente con lo que dice Marita en cuando están más que preparados los profesionales para hacer un buen informe. Pero tengamos en cuenta que si el sistema va a tolerar que se la agreda a esa profesional, entonces su informe va a empezar a devaluarse, que es la razón por la cual terminan en muchos casos diciendo ni. Hay casos concretos de gente que 20 años atrás hacía un informe contundente y 10 años después no se le entendía lo que estaba queriendo decir. Pero hay que también comprender y hay que traducir ese informe para darse cuenta que está pasando detrás del informe. Y a la larga todo está vinculado con todo. Cuando tenemos que mejorar el sistema, tenemos que incluir este concepto, que es que para hacer un buen informe, además de estar capacitado, hay que tener un contexto que le permita hacerlo sin riesgo de vida. Totalmente de acuerdo, Carlos, ese es el problema. Hay gente que antes hacía buenos informes y hoy ya no lo hace, porque realmente el ataque es tan grande y llega un momento en donde, bueno, nada, uno no puede, parece casi un suicidio. En consonancia con esto que ustedes están comentando en este momento, justo queríamos compartir una de las preguntas
Dice Daniela, buen día, gracias por sus palabras. Quiero preguntar cómo se puede responder a los constantes ataques a las profesionales que atienden a las infancias víctimas de abuso sexual infantil cuando intentan sacarla de la causa. No, bueno, es imposible responderlo hoy así rápidamente. Es parte de todo lo que venimos conversando. Sacarla de la causa no es a cualquiera, intentan sacar de la causa a quien le significa algún tipo de riesgo para el agresor o para el negocio del agresor y quien lo asista y cobre mucho dinero por asistirlo. De modo que es como todo, es como las recusaciones. ¿Ustedes recuerdan cuando la vicepresidenta y sus abogados recusaron a los jueces que estaban investigando, o fiscales y jueces que investigaban su atentado? Y eso es rechazado, es decir, el sistema funciona, como decía Foucault, reproduce modelos de dominación, no solo el sistema educativo, sino también el sistema judicial. Por eso es el planteo de que más que reforma necesitamos un recambio completo, desde la base misma, no solo en la persona de quienes ejercen los cargos, sino sobre todo en la mecánica para que esos espacios puedan ser cubiertos adecuadamente. Y en el caso de las psicólogas, miren qué distinto sería y sucede en el país en aquellas jurisdicciones donde los colegios profesionales actúan adecuadamente, porque son los que contienen a esa profesional y va a ser muchísimo más difícil para los agresores desplazarlas de un cargo o de una causa en particular. De modo que ahí quiero reafirmar la importancia de los colegios profesionales y la necesidad de que verdaderamente cumplan con sus estatutos. Acá el único trabajo es leer los estatutos y repensar si están cumpliendo. Acuerdo totalmente con lo que dice Carlos. O sea, sí, es ahí donde está la respuesta. Los colegios profesionales tienen que hacer lo que les corresponde, nada más. No tienen que pasarse o querer cumplir funciones que no son propias. Leamos los estatutos y cumplamos con ellos. Es así de sencillo. El problema es que, bueno, se juegan muchas cosas. Y todo tiene que ver con el poder también, ¿no? Y Marita, quiero agregar algo, ¿no? Porque me hiciste asociarlo. Si un colegio profesional, en lugar de tener un comité o un espacio determinado, tiene un tribunal y además se llaman jueces sus integrantes, dejan de ser psicólogas para ser juezas. Así es. Sabemos lo que pasa cuando alguien se transforma en su cargo, se dan cuenta, es verdaderamente riesgoso. Tal cual. Muchas gracias. Acá hay una preocupación que manifiesta Melissa. Dice, una de las consultas que tengo, quizás es más una preocupación, son la cantidad de revinculaciones forzadas de niños con sus abusadores que exigen los juzgados de familia por encontrarse archivadas las denuncias de abuso en el fuero penal. No sé si hay algún comentario para hacer en torno a las revinculaciones, si no continuamos con las otras preguntas. Una sola aclaración. Las revinculaciones forzadas en su mayoría son delitos cometidos por el juez que revincula. En otro momento lo podemos ampliar. Es gravísimo lo que está pasando, está totalmente vinculado con lo que se conversó hoy. Es decir, la revinculación junto con las visitas y todos los planteos son parte de la estrategia defensiva, que es una estrategia destructiva. Ya no solo destructiva de los niños como era durante siglos, sino de la mamá y las profesionales como estamos viendo, y de todo aquel que quiera ayudar al niño. Por lo tanto, reitero, la revinculación forzada en estos casos, en la mayoría, son delitos cometidos desde la propia justicia. Claro, y es también una forma de tortura, eso es importante que quede claro, ¿no? Es parte de la estructura y es de la defensa. O sea, son de libro, las defensas son todas iguales hoy día. Aunque A ver, digan... ¿puedo tomarme un minuto para contar algo? Vos no lo vas a Marita. Un minuto me tomo. En un caso de la ciudad de Rosario, donde la jueza de apellido García está la grabación que durante 62 minutos está tratando de convencer a una nena de 5 años, abusada por su padre, de revincularse. Y la niña 28 veces dijo que no.
28 veces contadas. El primer artículo que perdone la autorreferencia, que se llama 28 veces no, por este caso. En esa entrevista con la niña, y lo asocié por la tortura que mencionaba muy bien Marita, donde estaban torturando a esa criatura, la nena llorando decía que no quería revincularse con su padre. La jueza le preguntaba por qué, y le decía, la nena, está el audio, le decía porque cada vez que iba a la casa volvía con mi chichi colorada y mamá me llevaba al doctor. No sé si está claro de qué se trata lo que la niña decía. Y por eso decía que no le gustaba ir a ver al padre. ¿Saben la respuesta de la jueza? Acabada. La jueza le dijo, a mí no me gusta la matemática y la tengo que estudiar igual. Esto que está grabado fue, junto con todo el audio, denunciado tanto penalmente como pedido juicio político a la jueza. Y me tomé este minuto para contarlo, porque hace pocos días vino la resolución de la provincia de Santa Fe del máximo organismo que analiza la conducta de los jueces, integrado por jueces y otras personalidades. La respuesta fue el rechazo de la denuncia, y esto es textual lo que voy a decir, porque lo hecho por la jueza ni tangencialmente viola derecho alguno de la niña. Esto es para ¿Cómo? ¿Cómo? Así fue escrito hace unos días por la provincia de Santa Fe, integrado por el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. Me parece que era algo que había que también contarlo, porque pasó hace unos días, está mostrando cuál es la reacción del sistema frente a una aberración, como es decirle a una nena, no me gusta la matemática, la tengo que estudiar igual. Así que anda con tu padre aunque te toque la chichi. Exacto. Ok, y eso no va en contra de los derechos de la niña. Bueno, estamos frente a algo... Pero perdón, la jueza fue denunciada por tratos crueles, inhumanos y degradantes, como marca la Constitución Nacional, quiero aclararlo. No funcionó. Bueno, ahí está lo que... Después me dicen que yo soy pesimista, pero la realidad es la que te empuja a esto. ¿Qué te da ganas de hacer frente a esto? ¿No? ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Cómo seguimos? Si cuando tenemos que denunciar tampoco pasa nada. Militando, Marita, militando. Sí, lo sé que es militando. Más vale, ahí estamos. Seguimos militando la temática. Porque ya no es una cuestión, hay que militarlo. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Una vez que vos tomás la bandera de la defensa de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abuso sexual, no la podés soltar. Es así. Porque yo creo que esto, vos, Viviana, que estuviste conmigo en algún momento, sabés que es lo que digo siempre. Y lo voy a seguir diciendo hasta el día que me muera, calculo. Y te reconozco como una pionera y cómo has trabajado con el Colegio de Psicólogos que nos compete a nosotros en esta jurisdicción. Bueno. Así que, y tantas compañeras de formación que tengo, lo mismo que con Cecilia, con quien he supervisado más de una vez. Así es, así estamos luchando desde hace un montón de años, con las banderas y con las pancartas, en distintos espacios. Espacios hemos tenido y seguimos teniendo. Yo celebro esto de hoy, por ejemplo. Celebro también lo de ayer en Perú, y celebro el espacio que tenemos en la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual, que me parece que es importante. Pero bueno, seguimos como declamando todo el tiempo y nos cuesta muchísimo cambiar de base las cosas. Yo creo que acá este es el gran problema. Nos seguimos militando. Alguna vez nos escucharán del todo, espero. Bueno, en general lo que queda en el chat son la mayoría comentarios o algunas consultas que entiendo que ya se han respondido en el transcurso de las demás respuestas. Así que por ahí les consulto si alguno de los disertantes quiere hacer algún otro comentario de cierre o alguna otra apreciación. Bueno, yo en realidad agradezco un montón la convocatoria, la participación, el intercambio, y bueno, en esto que venimos justamente, ¿no? Retomaría los términos, algunos de los tantos términos que se han utilizado,
como es el del marco ético, el compromiso ético insoslayable en clave de derechos humanos, con perspectiva de género. No podemos desde otro lugar. Apelo, yo también soy optimista. Creo que el tejido de trama justamente, ¿no? Acá estamos entramando, y eso es tan importante, porque entramar desde la amorosidad, ¿no es cierto?, que sea refugio, ¿no es cierto?, refugio de la ternura que tanta falta nos hace en estos momentos, porque justamente nos necesitamos en esta construcción colectiva, y la verdad que una de las cosas positivas, debe ser la única capaz, que nos dejó la pandemia es esto de la virtualidad, ¿no? Que podemos estar en distintos lugares, en distintos momentos, conocernos, bueno, de alguna manera convocarnos para la interpelación, para la incomodidad, pero sobre todo para esto de la construcción colectiva, ¿no? Cada quien, justamente el otro día traía algo del término interseccionalidad, ¿no es cierto? Como también desde ese lugar traer la transversalidad del género y de los géneros, de la diversidad, y por supuesto que en esto entran todas las personas que estén atravesando una situación de vulneración de derechos por razones de género. Así que eso, convocarnos, interpelarnos, incomodarnos y seguir con las formaciones, con las capacitaciones, con tanto, ¿no es cierto?, tanto que tenemos para hacer, para seguir haciendo, y nada está dicho, nada está cerrado, sobre todo, bueno, en estos ámbitos donde convoco a una política de las subjetividades, y enmarcando desde ahí seguir, bueno, tejiendo trama. Gracias. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad y conocerles. Bueno, lamentablemente no nos queda tiempo para continuar. Ahora surgieron algunas preguntas más y había alguna que se había pasado por alto, pero ya no estamos teniendo más tiempo. Ante todo queremos, como Comisión de Salud Mental, Derechos Humanos y Géneros del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Zona Andina, queremos agradecer infinitamente esta disertación voluntaria y tan grandiosa de parte de los 4 disertantes, que son bueno, grandes referentes, por eso les convocamos. Esperamos que esto sea, si bien es el segundo conversatorio en torno a la temática que estamos convocando desde la comisión, esperamos que sea parte del inicio de muchas más acciones en conjunto, porque creemos en eso, ¿no? En que como ustedes decían también, la militancia tiene que ver con este trabajo en red y con seguir convocando estos espacios de formación y debate. También queremos darles un gran agradecimiento a la Universidad de Río Negro, específicamente al Departamento de Medicina y a Germán, que es su director, que son quienes nos abrieron este espacio virtual y de difusión, y nos están acompañando en este trabajo. Y obviamente queremos agradecer a todos y todas las participantes que estuvieron hoy presentes, que pudieron participar también de manera con comentarios, con preguntas. Esperamos que se vuelvan a dar muchos encuentros más de este tipo, ¿sí? Así que bueno, habiendo dicho eso, damos por finalizado el conversatorio y nos estaremos encontrando. Bueno, Gracias. hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Muchas Buen gracias. día. Suerte. Gracias por la claridad. Gracias a todos, gracias. Muchas gracias.